¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Así fue la semana, el programa en el que os contamos las noticias más destacadas en la provincia de Zamora de los últimos 7 días. Y este viernes lo que vamos a hacer es una cosa completamente distinta a la que hacemos normalmente, y es que vamos a dedicar el programa completo a solamente un tema, y es que la ocasión lo merece, porque esta semana hemos vivido un auténtico acontecimiento histórico que ha sido ese apagón que se producía el pasado lunes. Y claro, nosotros también durante todos estos días hemos estado muy pendientes del apagón y por ello vamos a dedicar hoy el programa completo de Así fue la semana a este apagón que tuvimos, como decimos, el pasado lunes. Vamos a comenzar con lo más importante, y es que los protagonistas fueron todos los ciudadanos, porque nos afectó a todos por igual. Este apagón, ya dependemos muchísimo de la tecnología, dependemos muchísimo de la luz, y los zamoranos se echaban a la calle en esas primeras horas del apagón en las que nosotros, una cámara de la televisión, pues podía salir por la calle. No, nosotros tenemos baterías, pudimos aguantar un tiempo también para grabar fuera. Y esta era la primera reacción que tenían los ciudadanos a este apagón que se producía, como decimos, el lunes. A unos en casa. Pero salí porque digo, como no sé cuándo va a funcionar esto, pues digo, salgo. Cerré la puerta, pero ya no funcionaba el ascensor ni nada. A otros trabajando. De pronto se ha apagado el ordenador y hemos pensado que era solo de la planta. A los 2 minutos llama a mi hijo, que está en casa, y me dice que nos hemos quedado sin luz. Yo también iba al banco, que tenía que hacer unas gestiones. Es que es increíble, increíble, porque te paran. Tenemos una imprenta online, o sea que todos los pedidos nos entran online, o sea que eso también nada. Y bueno, pedido, estábamos laminando un poco, trabajando en el ordenador, o sea que nada, parados. Yo estaba haciendo un pedido de material que necesitaba y me he dado cuenta enseguida de que había llegado un poquito más lejos, porque llamé por teléfono por intentar seguir por teléfono el pedido y no fue posible ya. De una u otra forma, el apagón ha roto la rutina y ha creado no pocos problemas. He salido al ascensor y en ese momento se ha apagado la luz. Y yo salgo detrás, digo, Manolo, y dije, está cerrado el ascensor. Ya salió una médico, una dentista que hay al lado. Llamaron a los bomberos, tardaban en venir, yo al lado del Manolo, no te preocupes, pero susto sí, ¿eh? No tenemos ascensor, no tenemos cocina. Se ha ido a la tintorería a llevar una camisa y ha tecleado, y a partir de ahí ya todo apagado. Pero la mayoría se lo han tomado con humor. Las terrazas a tope. Claro, como no podemos, hemos dicho, por el día que hace habrá que tomar una cañita al sol. Y ahora de paseo, un bocadillo con jamón y ya está. Café no había, claro. Y ahora nos tomaremos una tapa para ver si podemos comer algo. Tienes incertidumbre porque no sabes lo que está pasando, pero como no hay nada más que hacer, pues tranquilidad. Aunque la caja tenga que hacerse con la cuenta de la abuela. Para cobrar tenemos la caja, por suerte la tenemos abierta, y con una calculadora pues ir cobrando. Relajación en el ambiente, pero tensión, miren, esto sí, a la hora de mirar el móvil. El móvil a mí se me ha quedado sin batería. Yo 82, o sea que yo bien. Con un 77% de batería, o sea que de momento lo llevamos controlado. 50-60%, por ahí todavía me dura un poco. Así que este lugar es uno de los más buscados de la ciudad, un punto de recarga de móviles con una placa solar. Yo me he venido desde casa para poderlo cargar aquí, porque como no hay luz, estoy hablando con mis hijos, se me está agotando la batería por momentos, y sé que es el único punto de carga que conozco en Zamora, que sea solar. Una vez cargado, tener cobertura tanto de teléfono como de internet, eso ya ha sido otra aventura que ha tardado en solventarse dependiendo de la compañía. Y cuando se produce una crisis de este tipo, nosotros también miramos a cuál va a ser el impacto económico que va a tener, o cómo va a afectar a una de nuestras arterias principales como zamoranos, que es nuestro comercio y nuestra hostelería, en general los negocios y los establecimientos de la provincia de Zamora. Así que eso hicimos también en los primeros momentos, vimos cómo les estaba yendo a los comercios. Algunos, hay que recordar, que ni siquiera podían cobrar porque no tenían datáfonos, otros tenían sistemas de seguridad que no podían, pues sin luz, que no podían operar normalmente. Y luego estaba pues la parte de la hostelería, todos aquellos que tenían miedo de, bueno, ¿y si se me descongela este producto porque no tengo conectado? O también, ¿qué vamos a hacer con este otro producto? Bueno, pues todas estas cosas también las tratamos en esas primeras horas, en esos primeros momentos del apagón, en el que, como decimos, el comercio y la hostelería también eran fundamentales, incluso también para divertir a la gente, lo vemos.
El apagón golpeó como un rayo a los comercios zamoranos. En un primer momento reaccionaron sorprendidos como el resto de la población, no solamente de Zamora, sino de toda la península ibérica. Nos pilló como a toda España y al parecer al resto de varios países de Europa. En un segundo. Nos hemos ido todos. En algunos establecimientos ni siquiera se podían hacer compras. Un ejemplo es esta joyería. Nosotros es todo eléctrico, para abrir los cajones, es todo eléctrico. Aquí ordenadores, todo. Que veas una joyería así, pero va todo eléctrico. Así que bueno, eso es lo que hay. Sin embargo, los bares y los restaurantes son otra historia. Lo cierto es que incluso se han puesto cañas y se ha servido tranquilidad en un día de caos. La gente tomando unas cañitas, unas tapitas que había hechas, tortilla y cosas frías. Y nos vamos arreglando. Esperemos que la cosa sea corta las horas porque esto es muy serio, ¿no? El comercio ha afectado de igual manera que la población general en el día del apagón. Hasta ahora, como pueden ver, les hemos mostrado cómo se ha vivido ese apagón en Zamora capital, concretamente, pero también a lo largo y ancho de la provincia se ha ocurrido, porque recordemos que la provincia entera ha estado sin luz, al igual que el resto de la península ibérica. Así que ahora vamos a irnos a otro lugar, a otro punto de la provincia donde coincidía que también había un equipo de la 8 Zamora, que es Benavente. Vamos a ver cómo se vivieron esos primeros momentos del apagón en Benavente. En Benavente este apagón les ha pillado a todos de fiesta porque hoy era la tradicional petición del toro enmaromado, unas circunstancias que han obligado a retrasar la celebración y que a los establecimientos del centro les ha afectado sobremanera. Por ejemplo, a uno de los bares que ya tenían que llevar incluso las cuentas hasta de memoria. Pero nada, nos hemos quedado sin funcionar los barriles, la cafetera, las cámaras ya están vacías porque ya eso, entonces bueno, sin luz, sin poder hacer nada, viendo cómo podemos en la caja no funciona, estamos haciendo las cuentas mentales. También a una de las pastelerías a cuya dueña evidentemente les ha trastocado uno de los días más importantes del año en cuanto a ventas y pérdida de los productos. Pues un día de fiesta sin ventas. Es la patrona del pueblo y aquí estamos. Todavía no llegamos a eso, las cámaras todavía están respondiendo, pero es que ya llevamos desde las 12:30. Pero sin duda también a las personas de a pie, como por ejemplo a esta familia, con un bebé que evidentemente pasa más apuros para alimentarlo. Teniendo una niña pequeña, para calentarle la comida, bañarla, el tema de, pues eso, de calentar el agua y todo nos afecta bastante. Lo único que como hemos estado en la Plaza Mayor tampoco hemos sido muy conscientes, pero bueno, ahora que vamos para casa es cuando nos vamos a dar cuenta. Un apagón que se suma además a los problemas de cobertura que acarrea la localidad desde hace ya mucho tiempo. Y ahora hablamos del toro enmaromado, que diréis, ¿y qué tiene que ver con el apagón? Pues que coincidió justo el momento del apagón con el día de la petición del toro enmaromado, con ese día de la veguilla, esa festividad que se celebra en la localidad de Benavente. Bueno, pues aunque no hubiera luz, no hubo ningún problema para que finalmente se produjera esa petición del toro, ese momento central de las fiestas de la veguilla que ocurría en la Plaza Mayor de Benavente y en el que de nuevo tuvimos nuevo toro, gracias, como decimos también al ayuntamiento, agradecía a sus técnicos municipales, pues bueno, la rapidez con la que consiguieron un generador para poder continuar con los festejos. Es muy importante, como decimos, para la localidad benaventana el toro enmaromado y la veguilla, y con esfuerzo lo consiguieron, y este es el toro enmaromado que vamos a tener para este año 2025 en el mes de junio. Así se ha celebrado la veguilla. Con un generador para llevarlo a cabo y con varios minutos de retraso, Benavente volvió a celebrar la tradicional petición del toro enmaromado y la alcaldesa, aunque con demora, pues este año os concedo 2 toritos del Alba. ¡Y toros de cajón! finalmente decidió concedérselo. Y en el momento más especial del día de hoy, os comunico que este es vuestro toro.
calocho de peso 540 kilogramos y de procedencia cacereña, más concretamente de la ganadería Vitorino Martín de 1919. Ha conseguido un Vitorino Martín, un calocho, es un toro muy bonito, habrá que esperar a cuando sea el día grande, el miércoles de nuestras fiestas grandes. La plaza volvió a estar a reventar, las ganas por las nubes y el deseo de todos los allí presentes, como siempre, que el Estado acabe el recorrido. Se espera, como todos los años, que llegue al final. Esperemos que bien, que cumpla. Lo más importante, que acabe el recorrido, que no haya incidentes de que pilla gente. Con el protagonismo por bandera de las Peñas ya se hace la cuenta regresiva para el día más especial del año, la celebración del toro enmaromado el próximo 18 de junio. En todas estas crisis siempre miramos a algunos profesionales más que a otros y concretamente la población lo hizo con la policía. Ahí estaban también para informar a los ciudadanos de cómo estaba la situación en esos momentos, qué es lo que tenían que hacer. Muchas veces pues eso, son nuestra guía y concretamente la policía local aquí en Zamora tuvo mucho trabajo, sobre todo a la hora de coordinar el tráfico, porque como decimos, cuando no había luz tampoco había semáforos, era imposible regular el tráfico de otra manera sin que hubiera un agente, y eso es lo que hizo la Policía Municipal en Zamora. Fue la guía y puso un poco de orden donde había caos. De todas maneras, ellos también lo sufrieron en sus comunicaciones, así que vamos a ver en este primer día, en ese lunes, en esas primeras horas, qué tal vivió estos momentos de caos la policía, concretamente la municipal, que estuvo también, eso sí, coordinada con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dentro del caos hay negocios que dan un paso adelante. Este es un ejemplo. Supermercados Cancelo en el día de hoy no han parado de atender a sus clientes en ningún momento. Con y sin luz han continuado abasteciendo a la población. Ha sido un poco caótica aquí en Supermercados Cancelo, pero bueno, hemos podido atender a todo el mundo. No había luz, pero sí teníamos caja, han ido entrando, se han portado muy bien. Iban entrando, dejaban salir y tal, porque no podía estar, sabes, todo el mundo. Entonces nos han felicitado, como cuando el COVID también, que fuimos de los pocos que estuvimos a pie de cañón, así que muy bien, por ahora muy bien. Dentro del supermercado vemos imágenes como estas, los estantes del pan absolutamente devastados tras las compras de los zamoranos o también parte de las neveras vacías. Su labor ha sido agradecida por parte de la población. La importancia de lo pequeño, en este caso, eso, pues tenemos un generador para la caja y es con lo que hemos estado. O sea que... El resto, por cierto, no sé si pues eso, ¿qué tal en cuanto a existencias, en cuanto a las cosas de nevera, cómo lo estáis lidiando con eso? Nevera arrasado y el pan también, panes de molde, mucha lata, sí se ha notado. Se ha vendido. Y en cuanto a las que se han quedado, vamos, no sé si no ha quedado mucho. No ha quedado mucho y esta tarde seguramente pues rematemos un poco lo poco que ha quedado. El apagón nos ha dejado imágenes como estas. Por razones ajenas a este establecimiento permaneceremos cerrado temporalmente. Lo cierto es que algunos de los grandes supermercados se tienen que enfrentar a grandes problemas en el día de hoy y optan por soluciones como esta, cerrar temporalmente hasta que se solucione esta situación. Y en la última década nos estamos acostumbrando a que cuando hay una crisis de este tipo los principales afectados son los supermercados, y este caso no fue distinto y vivimos incluso en algunos productos desabastecimiento. Pues a lo largo de la pandemia estábamos hablando del papel higiénico, en esta ocasión pues hablábamos del pan, hablábamos de los productos no perecederos en lata, también del agua, pues bueno, diversos productos que la gente fue a intentar conseguir este pasado lunes en el momento del apagón y que sin embargo en algunos casos no pudo conseguir porque los supermercados también, al no tener pagos con tarjetas, al no poder saber cuál era el precio, pues en algunos casos no pudieron abrir. Hubo de todas esos dos escenarios, los que sí que decidieron continuar con su actividad y los que decidieron echar el freno hasta que se solucionara, que es tan legítima una opción como la otra. Nosotros hemos estado hablando con un supermercado que sí que ha estado abierto durante el pasado lunes a lo largo de todo el día durante el apagón.
El caos del apagón llega a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo cierto es que han tenido que utilizar tecnología como los walkie-talkies, pero la comunicación es muy limitada. No funciona 112, no funcionan todos los servicios, como es lógico. Estamos coordinando a través con Policía Nacional, Servicio de Bomberos. Estamos intentando hacerlo a través de sus transmisiones. Pero en días como hoy su labor se ve fundamental, regulando el tráfico, incluso contestando alguna pregunta a los ciudadanos confusos dentro de este caos. Ha sido una mañana difícil. Nosotros estamos intentando restablecer el servicio, que no haya ha habido muchos problemas, gente en ascensores atrapadas. No, las ambulancias las tenemos que activar a través de Policía Nacional, que han establecido ellos ya pues, el contacto en hospitales y demás. Eso sí, en momentos como este, la policía siempre tiene algún consejo para la población. Pues el consejo para la ciudadanía, pues que intente optimizar el teléfono, que no lo utilice si no es necesario, porque si no se va a quedar lógicamente sin batería, y que bueno, pues que sabe que van a tener dificultades en cuanto a pues la vida normal. No van a poder en muchos casos cocinar, nos faltará agua caliente, agua potable posiblemente, pues optimizar todos los recursos que tengan. Una labor que ha sido coordinada con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y otro de los problemas que ha provocado el apagón, bueno, son muchísimos los que ha provocado, pero uno de los más importantes ha sido desde el punto de vista del transporte. Y uno de ellos es, por supuesto, el tren, que funciona, como decimos, con luz. Entonces se quedó parado uno en la provincia de Zamora, concretamente en Valdefinjas, pero también, como decimos, hubo un impacto en la red entera de Adif, también en los viajes de Renfe. Así que vamos a ver cómo ha afectado la situación y también ese caso concreto del tren que quedó parado en Valdefinjas, que finalmente, afortunadamente, se solucionó con diversos autobuses llegando a la estación de tren de Zamora. Tren parado y horas de espera. Unos aprovechando para trabajar o simplemente informarse de lo que pasaba. Otros conversando en grupo. También amenizando la larga espera y haciendo olvidar las horas de incertidumbre. Tantas horas pasan factura, también el calor o enfermedades y la necesidad de ser atendidos. Hemos atendido a 4 personas con problemas sanitarios. Tenemos un problema sanitario bastante raro, porque es raro, es una enfermedad rara que tenemos ahí, que lleva a un estudio médico precisamente y se está solicitando la medicación que necesita, que ya están los médicos en ello para que llegue, porque hay gente que iba a recibir tratamientos médicos dentro del tren. Murmullo, desconcierto y poca información. Nos íbamos a Barcelona, así que bueno, mucha incertidumbre porque todavía a estas horas no sabemos qué va a pasar con la circulación. Sabemos que está interrumpida, pero no sabemos cuándo van a reanudar, si nos van a devolver el dinero, si vamos a poder coger otro tren. Y claro, nosotros tenemos intercambio en Madrid, así que pues todavía seguimos esperando desde la 1 más o menos que hemos llegado. Justo subido en el tren se apagó la luz. No se sabía qué pasaba, bueno, pues haber sido un corte, que se pasara rápido, pero ya después empezaron los rumores, que es que era general, que si era en Francia, que si era en Portugal. Y bueno, pues ya se ha puesto la cosa peor. Y algunos incluso buscando hotel en Zamora. No se sabe, hoy mañana, como está la cosa, bien difícil. Entonces encontramos un lugar y vamos a tratar de pasar, por lo menos tenemos cama y internet. Este tren venía de Madrid. El apagón lo pilló en Valdefinjas, a 10 minutos de llegar a la estación de tren de Zamora. Se nos ha parado el tren plaf, en seco, así. Plaf. Pensábamos que era un parón, bueno, pues que a lo mejor era porque tenían que esperar por algún cambio de vía o alguna historia de estas. Recibían información gracias a radios de las de antes, de pilas. Así se enteraban de todo lo que ocurría. Había gente con radios de estas de pilas y entonces empezaron ya más o menos a informar de que había sido un apagón a nivel nacional, que también en Portugal, Francia, Holanda, que había muchos países. Y acabaron las existencias de la cafetería del tren. Se acabó todo lo del bar, de allí, el agua y todo, luego ya empezaron a llegar la Guardia Civil ya empezó a llevar agua. 2 personas tuvieron que ser evacuadas y la Guardia Civil y Cruz Roja atendieron a todos los viajeros que fueron traídos a Zamora en diferentes autobuses.
Cerramos el capítulo del día del apagón y vamos a ver cómo poco a poco se iba volviendo a la normalidad. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso con los zamoranos y también con los negocios de cómo se vivía ese día después, en el que, pues bueno, también no todo es de golpe, todavía muchos ciudadanos tenían. Y si nos volvemos a tener ese apagón, poco a poco nos hemos ido relajando a lo largo de la semana, pero como decimos, 24 horas después, así es como respiraba Zamora después del apagón. La imagen del día después es esta, la de la normalidad. Personas aprovechando el buen tiempo para dar un paseo, hacer sus recados, sin utilizar transistores y sin hacer acopio de comida y agua. Sin embargo, un aspecto fundamental de este día es la prudencia. Hay que, bueno, pues prepararse para lo que pueda venir, porque según cómo está todas las cosas, pues no sabemos lo que nos espera. Pero vamos, la gente se alarmó mucho, ha habido gente y otros lo hemos llevado normal. O sea que tampoco es que hayamos tenido ahí un mal rato. Sí, estamos un poquito ahí a ver qué pasa. Un poco de expectativa. Sí, porque ya sabes que como no nos había pasado nunca, pues no sabemos. Y por otra parte están los negocios. Lo cierto es que al haber tenido luz la mayoría ayer por la tarde no han notado un efecto rebote en el número de clientes. En esta librería, por ejemplo, sí que siguen lidiando, eso sí, con problemas de proveedores un día después. Hoy concretamente por la mañana hemos llamado a una distribuidora y todavía no sabíamos si iban a poder servir el pedido hecho ayer y nos dijeron que no tenían restablecidas las líneas y que no podían precisar si se lo iban a arreglar. Las farmacias también pueden respirar hoy después de que en el día de ayer no pudieran operar con la receta electrónica, dependiente, claro está, de que hubiera luz. Pues dejamos de poder tener acceso a la receta electrónica. No por eso dejamos de llevar a cabo nuestra labor asistencial diaria. Cuando vieron que se había restablecido el suministro eléctrico, los pacientes empezaron a venir ayer por la tarde. Hoy por la mañana estamos con total normalidad. Zamora comienza a respirar más de 24 horas después del inicio de este apagón. Y la normalidad no ha llegado al mismo ritmo en todos los puntos, no solamente de España, porque podemos ver que algunas zonas recuperaban la luz antes que otras. Aquí concretamente en Zamora capital se recuperaba a lo largo de alrededor de las 5 de la tarde aproximadamente, en unos puntos, como decimos antes que otros, incluso dentro de la propia capital. Pero en la provincia el ritmo fue distinto y los últimos puntos en recuperar la luz fueron las comarcas de Sanabria y de La Caraballeda, donde se vivió después. Esta noticia la hemos hecho 24 horas después del inicio del apagón. En Asturianos la noche ha sido larga. Nos fuimos a la cama pronto, no había luz, pues que iba a ser ni televisión ni nada. Me vine fabulosa porque me suele acostar hasta las 4 de la mañana, anoche me acosté a las 10. Quiere decir que esta mañana me he levantado como un cascabel. Las cenas y sobremesas como las de toda la vida. Con un cirio de esos de sí, y con la linterna y así pasé la noche. La luz de las velas y de la lumbre, que aquí ya sabéis que es una zona donde las lumbres no suele faltar. Y ayer pues, lo hacía más hogareño todavía. Pues si no compras, pues tira de halcón. ¿Qué pasa? ¿Que en vez de tomarnos las cigalas en Navidad nos las tomamos ahora? Pues nos tomamos ahora. En la tienda han salvado el género más delicado, lo refrigerado y lo congelado. Tenía cargado para el puente, tenía todo lleno. Fui a alquilar un generador y bueno, unos precios abusivos. Al final conseguí unos chiquitinos y he estado toda la noche aquí cambiando de cámara en cámara porque no me daba para toda la potencia, claro. Total, que ya a las 11:30 llegó y llegó antes en los pueblos donde viven 3 personas, que aquí en Asturias. Palacios y en Puebla y nosotros éramos los últimos. Y aunque en los centros de salud sí estuvieron operativos, la farmacia de guardia abierta toda la noche pero sin pacientes que atender. No vino nadie. Y ahora vamos a resumir un poco el apagón en todas esas imágenes que nos ha dejado el pasado lunes. Pues bueno, como decimos, policías que recordábamos antes en rotondas, policías en cruces desviando el tráfico, bancos hablándole a sus clientes, comercios también hablándole a sus clientes, explicándoles la situación, los bomberos actuando, que han sido muy importantes también. Así que vamos a repasar algunas de estas escenas que nos ha dejado el apagón y lo vamos a hacer en imágenes.
Son imágenes que hablan por sí solas. Lo cierto es que muestra cómo ha afectado esta crisis de una forma transversal. Vemos este ejemplo. Los bancos oscuros hacen lo que pueden. Les explican la situación a los clientes y dejan todo para cuando esta situación se arregle. Toda España. ¿Y para qué pago yo España? Estás metiendo con se nos oye, ¿no? Por eso mismo. Porque encima se cobran le he mandado mensajes a todos. Sin duda, uno de los héroes de este 28 de abril son ellos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un día de confusión en el que han decidido poner el orden. Donde antes había un semáforo funcionando, en este día un agente ha estado organizando el tráfico. Y gracias a los generadores de emergencia, la normalidad ha reinado en los hospitales. Vemos luces encendidas, ascensores funcionando y, cómo no, profesionales respondiendo a la llamada de su vocación. Y muy atentos a estas imágenes para terminar. Se han repetido a lo largo y ancho no solo de Zamora, sino de toda la península ibérica. Es el rescate de un ascensor, en este caso de una zamorana. Es una escena a la que han dado prioridad en este día los bomberos de toda España. Cooperando en todo. Lo demás se lo dejamos a los expertos. Sí, porque como tenemos la puerta abierta, hay veces que se quiere cerrar. Pero no se preocupe que es todo normal. Mira, vaya viaje que ha echado. Si no está mareada. No, si se le nota bien por la voz, todo lo que estaba bien. No estoy mareada ni nada. La más campeona del mundo. Mira, mi amor. Oye, que nada más montarme, pas. Nada, date cuenta, olvidadlo. A sacarme en el periódico. No me sacan en el periódico, que soy muy fea. Bueno, pues eso ha sido todo. Nosotros vamos a despedir de esta manera, así fue la semana, y os esperamos el próximo viernes de nuevo para contaros cómo ha ido los últimos 7 días. Esperemos que no tengamos una crisis de este tipo como la que hemos tenido esta semana. Así que ya lo único que nos queda es desearos que paséis buen fin de semana. Adiós.